palabras que son para vivirlas. Mensajes que revelan una oportunidad de crear una nueva vida para ti y los demás. Conócela, vívela. Palabra viva, una iglesia para vivir. Los versos 18 al 20, por favor. Campo de sangre. Abre la Biblia, libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 18. Estaremos viendo más que esos versículos, pero por lo pronto los utilizaremos como base para comenzar este mensaje. Leemos en la palabra del Señor: este pues, con el salario de su iniquidad, refiriéndose a Judas, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Existen lugares que pareciera como que hubiese maldición en ellos. Hay empresas, familias, ciudades, incluso congregaciones en donde como si una nube negra estuviera encima, como si la mala suerte, aunque en realidad esto de la suerte no existe, es Dios quien sustenta la suerte, quien controla todo esto, pero pareciera como si todo saliera mal. Familias donde van de mal en peor, todo se complica, les llaman disfuncionales precisamente porque no funcionan. Y por más que se trata de resolver las situaciones, de mantener la unidad, no falta que suceda. Algo se complica, las cosas se ponen mal y terminan teniendo la vida que no deseaban. Pasa en los negocios. Hay negocios que por más que se esfuerzan, por más que trabajan, por más planes, estrategias que realizan, terminan por ser improductivos, por quebrar. Mucho esfuerzo, mucho trabajo y poco fruto. Y dicen, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué Dios no bendice mi trabajo? ¿Por qué Dios no bendice la obra de mis manos? Pasa también no solo en familias y trabajos. Les decía hace un momento, puede pasar en una ciudad. Como que hay regiones, pueblos, ciudades que pareciera como que se complica. Es como si hubiera un espíritu de algo allí, de tal manera que tiene una tendencia ya sea a violencia, ya sea a pobreza, ya sea a algún afecto, alguna cosa mala, negativa, que ocasiona una vida deprimente de los que allí moran. Sucede en lugares específicos, sucede incluso en congregaciones que por más esfuerzo, por más evangelismo, por más trabajo, por más oración, pareciera como que no avanza, como que se atoran en no crecimiento, crecen poquito y lo pierden, bueno, crecen poquito y lo pierden, pero no se desarrollan verdaderamente. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es el problema por el cual algo, por más trabajo que se realice, no tiene fruto? Si te sientes identificado en algún área, hoy vas a aprender al respecto de cómo quitar la maldición, cómo quitar esa parte de falta de fruto en tu vida o en esa área en la cual estás padeciendo. Porque no es una casualidad, no es porque sí, no es mala suerte. Hay una razón. Leemos, por ejemplo, en el libro de Proverbios, en el capítulo 26, en el versículo 2, que la maldición no llega sin causa, sino que siempre hay una razón. Tú puedes verlo. Proverbios 26, 2 dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Quiere decir que cuando algo está como bajo maldición, improductivo, emproblemado, cada vez peor, algo existe allí que hay que atender. La maldición no llega sin causa. En la Biblia, cuando se habla acerca de un lugar, región, empresa, algo que está bajo maldición, en una situación de improductividad, en donde todo se complica o en donde muchas cosas se complican, la Biblia nos presenta un principio en la ley de Moisés que nos enseña el por qué y que debemos nosotros quitar. La ley de Moisés establecía por lo menos 3 cosas que sucedían como lo más común que hacía de un sitio bajo maldición. Eso de quedarse en el ya merito, en el por poco, casi lo lograba. Bueno, ¿qué es lo que sucede? La Biblia presenta varias cosas. Primero, la ley de Moisés dice, por ejemplo, que cuando encontraban el cuerpo de alguien muerto en el campo y no encontraban quién lo había matado, no sabían quién era el asesino, medían desde donde estaba el cuerpo a la ciudad más cercana.
Y cuando localizaban la ciudad más cercana, cuando sabían cuál era, traían a las autoridades de esa ciudad, a los ancianos de esa ciudad, y les hacían responsables, como que estaba en su jurisdicción, le hacían responsables de esa muerte. Y entonces ellos tenían que traer un sacrificio delante de Dios, ofrecían un animal y oraban a Dios, le decían: Dios, no sabemos quién lo mató. No sabemos quién mató a esta persona, no somos culpables, nosotros no hemos hecho nada de esto. Perdónanos por la muerte que se ha encontrado en nuestra tierra, y no pongan maldición a nuestra tierra, ni cobres la sangre de esta persona sobre nosotros. Y dijo Dios: así será limpia de maldición su tierra. Otro caso que se veía, según la ley de Moisés, era cuando encontraban el cuerpo de alguien muerto, pero sí sabían quién lo había matado. Si lo había matado por accidente, se ofrecía un sacrificio, y aquella persona que era culpable huía a ciudades que le llamaban ciudades de refugio, y se quedaba viviendo en la ciudad refugio. Entre tanto vivía el sumo sacerdote. Cuando el sumo sacerdote moría, el culpable podía, o el que había matado por accidente, podía ser absuelto, podía ser libre. Si salía antes de tiempo, antes de que muriese el sumo sacerdote, y él salía de ese lugar, un familiar, le llamaban el vengador de la sangre, un pariente del muerto, podía matar a aquel que había cometido ese homicidio imprudencial, vamos a llamarle así, de tal forma que era sin culpa el vengador de la sangre, y lo hacía, dice la palabra, para quitar la maldición de la tierra. Atención, vemos dos casos. El tercer caso que la Biblia presentaba en la ley de Moisés era cuando encontraban un muerto y encontraban al que lo mató, y era culpable. No fue un accidente, lo mató como homicidio. Entonces la Biblia establecía que era vida por vida, pena de muerte. Si lo había matado a sabiendas de matarlo, lo había querido agredir, lo mató, entonces la otra persona se le decretaba la pena de muerte y moría. De esta manera decía Dios: para que quiten la maldición de la tierra. Pon atención, por favor. Recuerdan ustedes que desde el principio se estableció esto. Cuando Caín mató a Abel, Dios le dijo a Caín: la tierra nunca más te volverá a dar su fuerza, será maldita por tu causa. Pon atención. Yo sé que alguno me está viendo así con cara de: espérate tantito, ahorita vamos a aprender algo maravilloso. Entonces la Biblia, cuando habla acerca de esto, establece un principio para que la tierra, el lugar, sea libre de maldición. En el caso de Jesús, cuando Jesús fue crucificado, dice la palabra que tuvieron que quitarlo antes de que terminara el día. El día terminaba a las 6 de la tarde para comenzar el siguiente. Tuvieron que quitarlo antes de que terminara el día, porque la Biblia establece que la tierra sería maldita a causa del colgado, a causa del muerto, y estaban por empezar el día de reposo. Por esa razón tenían que quitarlo de la cruz rápidamente. José Arimatea fue a pedir el cuerpo para quitarlo rápidamente, para evitar que la tierra, en este caso la ciudad de Jerusalén, tuviese maldición. Todo esto lo establece la Biblia por un principio, porque cuando algo estaba bajo maldición, simplemente no iba a prosperar. No importa qué tanto trabajaran, no importa qué tanto hicieran, como Caín, no importa que fuera labrador de la tierra en su oficio, la tierra nunca más le iba a producir porque había maldición en ella. A donde se fuera, se podía cambiar de tierra, no le iba a producir. ¿Nunca te has fijado que de pronto hay varios plantíos y uno está produciendo y el de enseguida no? Dices: ¿por qué este sí y este no? Y les llueve a los dos y trabajan en los dos, pero uno sí y otro no. Dice: ¿qué es lo que estará pasando? Pues la palabra habla de esto. Sucede lo mismo, repito, en familia, sucede en congregaciones también. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pastor, ¿quiere usted decir que en mi casa mataron a alguien? No estoy diciendo eso, porque la Biblia establece que el derramamiento de sangre es un homicidio que maldice la tierra, pero no solamente eso es considerado algo que maldiga la tierra. Te voy a enseñar un versículo para que veas qué es lo que pudo haber maldicho o traído maldición a una parte de tu vida. Fíjate bien, abre la escritura, por favor, para ver al respecto de esto, a fin de que comprendamos esta verdad, por favor. Y mira la palabra de Dios. Dice Levítico capítulo 19, el verso 16. Levítico 19, 16. Vamos a abrirlo. ¿Qué dice esa palabra? No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Yahvé. Entonces
no solamente matar a alguien físicamente es considerado homicidio, sino matarlo moralmente también es considerado homicidio. O sea, no lo mataste con las manos, pero con la boca lo mataste y lo remataste y le dijiste. Entonces, por eso dice la Escritura, no matarás, enseguida de no andarás chismeando entre tu pueblo. Entonces, por ejemplo, una familia se junta en la familia y están aventando maldición contra otro, hablando mal de los demás y no saben por qué son disfuncionales. Porque han traído maldición a su tierra mediante el homicidio de su boca. ¿Alguien está entendiendo lo que estamos diciendo? Entonces, esto es lo que estaba sucediendo. El apóstol Pedro, a punto de comenzar, a 10 días de comenzar el Pentecostés, entendiendo muy bien que Dios lo había llamado y que debía cuidar a sus hermanos. Recuerden que cuando el Señor restaura a Pedro, le dice: Pedro, ¿me amas? 3 veces. Y por cada respuesta le dijo: apacienta mis corderos, cuida mis ovejas. Esta respuesta de Jesús le estaba diciendo: tienes que tener cuidado de mi pueblo. Y Pedro lo entendió. A 10 días de que el Espíritu Santo descendiera sobre la iglesia, Pedro lo captó y dijo: hey, no podemos recibir la promesa del Padre, la visitación de Dios, a menos que hagamos algo. Nuestra tierra es Acéldama, que significa campo de sangre. Cuando murió Judas, se colgó, se cayó de la rama, se reventó el cráneo, derramó. Pero esto era la figura de lo que él había hecho. Él había traído traición y maldición. Entonces Pedro lo interpreta y dice: trajo maldición a la tierra. Si Dios nos visita ahora, no nos va a ir bien. Pedro lo entiende. El último versículo de Malaquías del Antiguo Testamento, es decir, tú tienes la Biblia en Antiguo y Nuevo Testamento. El último versículo del Antiguo Testamento termina diciendo: no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Es necesario volver el corazón de padres a los hijos y de los hijos a los padres. Es necesario traer una reconciliación familiar, porque si los visito les voy a dar. O sea, no va a ser para bien, va a ser no para bendición, sino para maldición. Algunos dicen: Dios visítanos. Dicen: no, antes de que te visite, reconcíliense, porque si no les doy. ¿Están entendiendo al respecto de eso? Entonces Pedro lo captó y dijo: hey, estamos orando para que descienda el Espíritu Santo, estamos pidiendo ser llenos de Dios. Dios nos prometió que el Espíritu Santo vendría. ¿Cómo lo vamos a recibir si tenemos sangre en la tierra? Judas traicionó, entregó al maestro, hubo pecado, hubo mentira, murmuración, asesinato, hubo injusticia. No podemos recibir una visitación de Dios en estas circunstancias. Necesitamos hacer algo. Pedro lo captó muy bien. Por eso Pedro de inmediato les dice: tenemos un campo de sangre, que cambiarlo, no sea que haya maldición. Él aclara: compró con el precio de su iniquidad un campo que fue llamado Acéldama, campo de sangre. Noten, por supuesto, que Pedro le llama a las 30 monedas no el precio de Jesús, le llama el precio de la iniquidad de Judas. Porque mi Cristo no vale 30 monedas, Él es el Dios eterno. Lo que valió 30 monedas fue la traición de Judas. Pedro es bien claro en eso. Y esto te debe enseñar a ti lo siguiente: tú no vales el precio de tus pecados, tú vales lo que Dios ha dicho que vales, la sangre del Hijo de Dios. Esto te debe dar una identidad valiosa, un concepto de ti mismo mucho más alto. Gloria a Dios. Pero Pedro está entendiendo que la acción de Judas trajo maldición. Judas se ahorcó, que es quitar el aliento. Es la paga del pecado, es muerte. El aliento es la vida. Dios le había dado vida. El ahorcarse es una figura de quitar el aliento de vida. El hombre estaba muerto. Todo pecado trae muerte, pero en este caso traía maldición adicional por la acción que se había realizado. La Biblia dice que parece ser que se colgó, se rompió la rama, cayó al piso y se le reventó la cabeza, según lo que nos explica aquí el apóstol Pedro. Y todos se dieron cuenta de eso. Yo creo que Judas tenía la cabeza hinchada y finalmente la derramó. Todo el que tiene el corazón seco también tiene la cabeza hinchada. Eso es clásico. Así que si tú conoces a alguien por ahí que no ama, dile: hermano, hoy tienes el corazón seco, mañana también vas a tener la cabeza hinchada. Debes tener cuidado en eso. Esto le pasó a Judas. Pero ¿qué es lo que hacen? Fíjate bien, ve el entendimiento de Pedro. En el verso 19 dijo: fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo